Saludarlos nuevamente y darles la bienvenida al curso de Personas Morales. Vamos a iniciar con nuestros primeros videos y para la tarea de la actualización es necesario que vayamos a nuestra ley del impuesto sobre la renta y que veamos el artículo 6. Entonces, ese artículo lo vamos a leer, lo vamos a explicar y luego ya después vamos a ir poniendo los ejemplos. El artículo 6 dice factor de aplicación para el ajuste o actualización de los valores de bienes u operaciones. Cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país han variado, se estará lo siguiente. Bueno, vamos a entender primero cuándo se da esto. Esta variación de los precios se da debido a la inflación. Entonces, ustedes yo creo que han escuchado mucho de la inflación. La inflación se mide en nuestro país cada mes. Cada mes el Banco de México emite un factor de inflación. No sé si ya han escuchado en las noticias o han visto en las noticias o en periódicos o en revistas. La inflación de este mes fue de tanto. Incluso hay ocasiones que nos la dan por quincena, pero la real es la que emite el Banco de México, que es por mes. Esa inflación se toma en cuenta de acuerdo a la canasta básica y a algunos productos de las poblaciones más pobladas de nuestro país. Entonces allí hacen la variación de los precios y ahí nos dicen cuánto es lo que se va, la inflación que va a ser. Entonces, mire, la inflación es el aumento de los precios por debido a la variación de los mismos precios. En México, en nuestro país, generalmente tenemos pura inflación. No ha habido, hace muchos años que no tenemos que los precios disminuyan, sino que con nosotros cada vez aumentan. Entonces, déjenme les comparto ya de una vez, mi Excel para que ustedes lo vean y vean cómo vamos a estar trabajando. Ok. Entonces, aquí en el artículo 6, ley del impuesto sobre la renta, artículo 6, fracción primera. Viene varias cosas. La fracción 1 dice factor para el cálculo de la modificación de un periodo. Entonces, la fracción primera es factor para el cálculo de la modificación de un periodo. De un periodo quiere decir un mes. Entonces vamos a leer, dice, para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones de un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponda a lo siguiente. Factor de ajuste es igual, factor de ajuste. Quiere decir así, factor de ajuste es igual. Y viene dos incisos, el inciso A. Y el inciso A nos dice, cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor. Hay que ponernos muy listos porque de repente en la ley como que nos queremos, como que no escribe muy claro. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual. Entonces, en el inciso A vamos a poner factor de ajuste mensual. Se utilizará el factor de ajuste mensual que se obtendrá. Este es igual. Fíjense bien. Se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor, índice nacional de precios al consumidor es igual a eso,
del mes más reciente del que se trate, del mes más reciente, del mes más reciente entre el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior. A eso que resulte, le vamos a quitar, a eso que resulte, le vamos a quitar la unidad. Muy bien. Y ese va a ser mi factor de ajuste mensual. En el inciso B, allí mismo, dice, cuando el periodo sea mayor de un mes, o sea, va a ser el factor de ajuste mensual, nada más. Se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo, del mes más reciente del periodo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes más antiguo de dicho periodo, del mes más antiguo. Antiguo. Igual, le vamos a restar la unidad. Menos 1. Ok, entonces a eso le vamos a restar la unidad. Y luego, esa es la fracción primera. Ahora vamos a la fracción 2. La fracción 2 dice, para determinar el valor de un bien en un periodo, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización. Factor de actualización va a ser igual a el índice nacional de precios al consumidor, el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente, del índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el índice nacional de precios al consumidor del mes más antiguo de dicho periodo, del mes más antiguo de dicho periodo. Aquí no dice que le vamos a restar la unidad. Entonces, el periodo. Y aquí así quedaría. Nada más le voy a poner factor para determinar el valor de un bien en un periodo. Y aquí le voy a dejar y en otro video vamos a hacer ya ejercicios. Entonces, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.